Hola, en este video vamos a hablar de la palabra reservada super y las interfaces. Pero primero suscríbete a mi canal, así me ayudas, espero tu apoyo. Por favor, gracias. Eh, bien, lo primero es de la palabra super. Yo aquí se me había creado anteriormente super. Mira aquí. ¿Qué hace super? Super es una palabra que me permite a mí eh, llamar elementos de la clase padre sin necesidad de llegar al objeto. O sea, yo puedo llamar desde la clase hijo cosas del padre sin necesidad de llegar al objeto. Es decir, fíjate que aquí yo estoy llamando, déjame ver, que yo tengo del padre, por ejemplo, carro mini, que yo tengo aquí SM, ¿verdad? Si yo quiero CM punto, yo quiero acelerar y que me diga que está avanzando. Acelerar y que me diga que está avanzando, ¿verdad? Sería. O acelerar y llamar al combustible, puede ser. Bueno, fíjate, yo tengo que hacer esto y tengo que volver cm punto combustible. A ver, estoy llamando desde aquí al carro combustible. Mira cómo lo estoy llamando, tengo que llamarlo los dos. Me voy a ir aquí a carro mini. Entonces voy a crear un método llamado voy carro mini AC de acelerar. Entonces ahí. Y le voy a poner un system.out system.out.print ln que me diga carro mini acelerando, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo quiero hacer esto ahora, voy a inicio, fíjate, también cm.carro mini AC. Carro mini AC y ahí tengo los tres. Voy a eliminar, déjame ver, de carro mini yo puedo borrar esto porque no lo voy a, para que no se me repita la información. Esto no lo voy a utilizar, no lo voy a utilizar, voy a eliminar todo eso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces ahí, fíjate, avanzando, tengo aquí la parte del combustible y tengo el carro mini. Si yo ejecuto esto, mira dónde me sale los tres, las tres informaciones, perfecto. Avanzando, carro, mini, acelerando. Me salen. ¿El combustible tiene algo? No recuerdo si en combustible tenga algo que pertenece a carro aquí, combustible CM, de kilometraje. No recibe nada, no le estoy pasando nada, por eso es nulo. Combustible, estoy llamando a este, pero puedo llamar combustible que no tiene nada, que es el primero. Aquí en inicio, creo que este sí tiene, no tiene nada. Vamos a ejecutarlo. Ahí sí. Pero todavía tengo que arreglar esto, porque combustible, voy a poner un LN para que me aparezca todo uno debajo de otro. A combustible en carros, también estoy llamando acelerar LN, y en carro mini este tiene un LN, es el último que llamo. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Voy a limpiar esto y voy a ejecutar. Y fíjate ahí dice avanzando gasolina, carro mini acelerando. Avanzando el combustible. Todavía lo del combustible aquí. ¿Dónde fue? En carros, combustible. Combustible, LN, pero no lo guardé, fue. Sí, está guardado. Gasolina, avanzando. Avanzando. ¿Quién es avanzando? Déjame ver. Con tantos métodos, hasta yo mismo me estoy confundiendo. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que fue en carro mini. No. En transporte. Avanzando, transporte, míralo acá.
Aquí, transporte. Ok, perfecto. Entonces ahora fíjate, dice avanzando, gasolina y carro mini, ¿verdad? Pero si tú te fijas aquí, en inicio, tuve que poner esos tres. Ahora, ¿qué voy a hacer? Que voy a llamar solamente a este para que me muestre esos mismos tres. Si yo lo llamo ahora, fíjate que solamente me dice carro mini acelerando, ¿verdad? Entonces me voy a dirigir aquí a carro mini y aquí le voy a poner super punto. Como tengo una herencia, tengo acceso avanzando, que es del padre. Ya míralo ahí. Y tengo, y voy a poner super punto. ¿Cuál era el otro? A combustible. Míralo ahí. Super es como que yo dijera, que yo pusiera directamente la clase carros. O sea, que yo llamara a carros así. Es como si yo estuviera llamando a la clase, pero no puedo poner el nombre de la clase directamente. Como no puedo poner el nombre de la clase directamente así, tengo que poner super haciendo referencia a que es la clase padre. Entonces ahí dentro de la clase padre busco el método que quiero. En este caso ya acabo de hacer eso y ahora voy a ejecutar de nuevo. Mira, ya aparecen otra vez los tres. Y solamente en inicio llamé un solo método. Entonces, como te fijas, utilizando super, he podido acceder a lo que es, por la herencia, a los métodos que hereda o que están o que hereda CAR, porque avanzando está en transporte, pero como hereda de carro, hereda en carro, yo puedo acceder a él a través de la herencia. Y combustible está también implementado en carros por la clase estrata transporte y también, o sea, que los dos estados avanzando y combustible pertenece a transporte, pero están en carro. Entonces yo estoy accediendo y solamente con llamar un solo método, así economizo mejor el código. Eso me sirve súper. También yo puedo pasar la información al padre, porque si tú te fijas acá, en carro mini, yo estoy recibiendo el kilometraje, pero cuando lo recibo se lo paso a super. Super es como decir, también aquí, es como decir carros, así, como si yo estuviera poniendo el nombre de la clase y pasándole el kilometraje, pero en vez de eso, pongo super, así. Entonces, al poder hacer esto, si tú te fijas, ¿quién recibe el kilometraje? Vamos a ver, en carros, tengo carros con un kilometraje que es este. Entonces, esto es lo que hace al recibirlo. Y se lo paso a carro. Es como si yo estuviera usando el constructor directamente de carro para pasar la información. Entonces, a través del padre, del hijo, estoy pasando la información al padre. Y te puedo llamar así, aquí llamé los métodos, puedo llamar variables, a ver si tengo alguna. Bueno, kilometraje, mira aquí, es una variable que puedo acceder. ¿Ves? Tú puedes acceder a todo lo que tengan los padres, tanto de la herencia o no. Ahora, yo no puedo llamar información del, o sea, el constructor aquí. Así, mira, me da un error. Solamente el constructor, así de esta manera, se llama dentro del constructor. Ahora, yo puedo llamar aquí, si quiero llamar esto un método, mira, si lo pongo acá, lo puedo llamar acá, pero si esto, dame ver si lo muevo acá, dame ver si ahí me da un error. ¿Por qué? Porque no puede estar debajo la llamada al constructor. Justamente después de llamar al constructor, lo único que pueden haber es llamada de constructores, si existe, si existe. Y luego de ahí yo puedo poner lo que yo quiera, como llamada al método, llamada a una variable, así. Eh, recuerda que estoy utilizando super, es porque carros, aquí en este caso, carros, tiene métodos o constructores, tiene constructor que recibe parámetros. Entonces le estoy diciendo qué parámetro va a recibir por medio de carro mini. Pero si no recibiera nada, si no tuviera constructores que no recibieran parámetros, en carros, super no sería necesario para ese caso. O no sería necesario, puede ser, obligatorio no. No sería obligatorio la palabra. Ahora, si yo quiero utilizar super para optimizar esto, se puede utilizar en ese sentido. Ya, aunque no exista este caso, como por ejemplo, déjame ver, ¿qué otro caso puedo darte con transporte? Con transporte y barco. Aquí yo no tengo constructor. Vamos a irnos a barco, aquí, que no hay constructor. Y voy a crear un constructor de barcos.
Vamos a poner barcos aquí, barcos, y dentro de barcos voy a poner a super, punto y coma. Fíjate, ahí ya yo estoy llamando el constructor del padre. El padre no tiene constructor, transporte, pero puedo crearle uno. Déjame ver, pero no puede tener constructor porque es una clase abstracta y no recibe parámetros. Ahora, bueno, déjame ver. Transporte. Vamos a... Bueno, sí, porque no puedo instanciarla, pero puedo llamarlo a través del IO. Transporte. Le voy a poner aquí, pero aquí que diga transporte. Además, le voy a pasar algo. Voy a pasar un número. In C. Al pasarle algo, igual darlo, si me dirijo a barco, ya fíjate que me dice, mira, tiene que pasarle algo. Voy a pasar un número. Mira ahí, 4. ¿Ya? Entonces ahora guardo eso. Si eso yo lo ejecuto, vamos a ver si ahí me aparece algo en el sistema. Tengo un error. Tengo encargos en la inicialización. Aquí tengo varios errores. Porque transporte tiene un parámetro. Sí, eso es porque tengo varias cosas. Aquí déjame quitar todo esto que no lo estoy utilizando. Esto, todo esto, de aquí. Y aquí tengo que llamar porque voy a llamar, me está obligando, me está diciendo, mira, transporte tiene un constructor, por eso el error. Tengo que ponerle super, obligado, y pasarle algo. Le voy a pasar el kilometraje que reciba. Punto y coma. Lo que dije ahorita no puede estar debajo. Voy a poner aquí y listo. ¿Ya? O inmediatamente hago un super en el constructor de un padre y le paso parámetros al constructor. Ya los demás, obligatoriamente, donde quiera, tengo que tenga una herencia, obligado. Si recibe parámetros, obligado, y hay una herencia, tengo que poner el super y pasarle algo, obligado. Ahora, si no le recibe nada del padre, el constructor padre no recibe nada, entonces no tengo que pasarle nada. Pero si de lo contrario, sí. Por eso me obligo aquí en carros a ponerle el super al constructor. Voy a ejecutar esto, vamos a ver, y míralo ahí. Mira aquí donde me sale transporte. Dame ver, ¿dónde fue? Barcos. Lo que pasa fue que en barcos no tengo nada de barco, pero vamos a poner aquí a crear un objeto de barcos. Le voy a llamar new barcos, punto y coma, y voy a llamar aquí qué sé yo, a combustible de barcos. Vamos a ejecutarlo. Aquí, a ver, gasolina, todavía no me aparece. ¿Qué tengo aquí? Transporte. Para que yo creo que me aparezca con super. Yo tengo en transporte. Vamos a dirigirnos a transporte. Cuando reciba. Es que yo estoy recibiendo algo, pero no le estoy pasando nada. Yo quiero que me muestre lo que está recibiendo acá, que me lo muestre. Me faltaba eso. Vamos a ver ahora. Míralo ahí, transporte 4. ¿Ves? Ahora se está ejecutando a través, cuando yo ejecuto en inicio, que esto acá, que se me crea esto, déjame quitar este combustible acá, pero no es necesario. Cuando se me crea el constructor, que se me ejecuta el constructor de barcos, automáticamente le paso a transporte la información aquí a través de barcos, aquí con super, le estoy pasando el 4, míralo ahí, y lo recibe transporte, inmediatamente lo muestra. Ya yo lo recibí en C y lo puedo utilizar. O sea, a través de barco le estoy pasando algo a transporte para utilizarlo. Y utilizarlo acá. Lo mismo esto pudiera hacer con métodos, puedo pasar la información del hijo al padre con métodos o variables, etc. Y de esa manera funciona así lo que es el super, para pasar la información del hijo al padre antes de que llegue al objeto. Espero que hayas entendido esa parte. Vamos a hablar de la interfase para no hacer esto tan largo. Una interfaz es como una clase abstracta. Es una clase abstracta que me permite crear una herencia múltiple. Es lo mismo que la clase abstracta. ¿Cuál es la diferencia prácticamente? En la clase abstracta yo puedo tener métodos abstractos y métodos normales.
Como tú te fijas aquí, yo tengo una clase abstracta, transporte, esta misma, y tengo métodos normales, puedo tener varios, pero también tengo métodos abstractos. Sin embargo, en una interfaz no puedo tener métodos normales así, no puedo tener constructor, solamente métodos abstractos. Principalmente, ya en ciertas versiones nuevas de Java se puede crear métodos por defecto pero ya eso es otra cosa más avanzada que se va a ver más adelante. Pero básicamente las interfaces fueron hechas para la herencia múltiple y permitirme trabajar con varias al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Voy a crear una interfaz. Puedo escribirla o crearla en New Interface. Le pongo un nombre. Puedo llamarla, dame ver de quién. De barcos. De barcos. Los barcos pueden hacer un transporte, pero puede tener, ¿qué cosas generales puede tener eh, los barcos? Bueno, vamos a ponerle algo, qué sé yo, una clase llamada potencia. Potencia, potencia de modelos. Potencia modelo, o sea, modelo de potencia de los barcos. Esa va a ser la interfaz. Y según la interfaz, voy a crear otra interfaz. Otra interfaz. Aquí en class es New Interface. Y le voy a llamar modelos tamaño. Ahí está. Ya tengo dos interfaces. Si te fijas aquí, aparece una I pequeña indicando que es una interfaz. Mira acá donde me dice la palabra interface. ¿Verdad? Dentro de esa interfaz yo puedo crear métodos abstractos. Por ejemplo, modelo tamaño. Por ejemplo, grande. Grande. Void. O sea, ya hay grande. Y, por ejemplo, voy a crear uno solo. Puedo crear varios, pero voy a crear uno. Y voy a irme a potencia. Y le voy a crear aquí. Void potencia. Este va a ser el método de esa interfaz. Entonces me voy a dirigir, ya está ahí, me voy a dirigir a barcos. Y para trabajar con esas interfaces, utilizo la palabra implements. Y ahora puedo llamar a modelo tamaño. Y separando por coma, puedo llamar a potencia modelo. Potencia modelos. Fíjate que me sale un error acá. Déjame ver, implement, modelo tamaño. Que le puse modelor. Puse una R que se me fue. Modelor tamaño. Y aquí potencia modelos. A ver si está bien. Lo escribí mal. Le puse potencia. Bueno, potencia. Vamos a dejarlo así. Potencia modelos. Potencia modelo y modelor tamaño. Entonces, fíjate, como ya tengo las dos, hay que fijarse bien cuando le escribo el nombre, ¿sabes? Porque tiene que tener lo mismo. Ya le implementé las dos, pero me sale una advertencia. Como es una interfaz, o sea, es prácticamente una abstracción, debo de hacer lo mismo, implementar los métodos, que fue lo que vimos con la clase abstracta. Implemento los métodos y listo. Mira dónde me aparece aquí abajo. Grande, que es el método que pertenece a tamaño, a potencia de tamaño, y aquí potencia, que ya pertenece a potencia modelo. Entonces, fíjate, tengo aquí los dos métodos creados. Al crear esos dos métodos, ya yo puedo acceder a través de inicio en barcos. Por ejemplo, si yo pongo aquí punto, miran, aquí me aparece grande, míralo ahí, y potencia, míralo ahí, que pertenece a barco. Pues con la interfaz, prácticamente la interfaz es eso. O sea, la interfaz me permite a mí, la interfaz lo que nos va a permitir a nosotros es hacer lo mismo que hicimos con la clase abstracta, pero solamente poniéndole métodos abstractos. O sea, si yo necesito dividir, por ejemplo, los animales, pero voy a crear, por ejemplo, déjame ver, sí, de animales voy a crear mamíferos, carnívoros
Y el mamífero y carnívoro pueden ser interfaces y puedo implementarlos en animales y animales implementárselo a cada tipo de animal distinto. Y así yo crear una herencia múltiple. ¿Me entiendes? Porque puedo utilizar, por ejemplo, carnívoro, herbívoro y tenerlo aparte, separado. Eso me ayuda a organizar más mi código, crear interfaces. Yo puedo venir acá, si te fijas, aquí donde fue en barcos. Fue en barcos que lo hice. Fíjate, entonces yo puedo implementar varias interfaces, pero solamente extender una sola clase normal o abstracta. O sea, la clase abstracta debo obligatoriamente, que no se te olvide, debo extenderla, las clases abstractas o normales, y si es interfaces, las implemento utilizando implements. Las implemento. Al implementarla, entonces si son interfaces, por supuesto, deben de tener obligatoriamente, debe de contener lo que es un método abstracto, igual que, las, que la clase abstracta. Pero la clase abstracta obligatoriamente no deben de contener un método abstracto, porque acuérdate que una clase abstracta yo la puedo volver abstracta simplemente para que me sirva de prácticamente capsular esa clase, pero puedo ponerle método abstracto para también reutilizarlo y optimizar mejor mi código. Pero si quiero todavía dividir mi código, porque todos estos métodos abstractos yo pudiera haberlo puesto aquí en transporte. Pero ¿qué sucede? Imagínate tú, ahora tienes más métodos aquí, abstracto. Entonces aquí ya yo lo puedo dividir y agregar más métodos que tengan que ver con esto, o más métodos que tengan que ver con esto, y simplemente al yo agregarlo aquí en la clase barcos, exactamente, no lo agrego a todos los elementos, solamente a los barcos, porque eso nada más, tú ya hice esa clase, esas interfaces que van a estar asociadas solamente a los barcos. Incluso pudiera agregar una al transporte, perdón, a los carros aquí, y decir implement eh, potencia, para decir potencia modelos. Mira ahí me está diciendo que implemente el método y ahí está, el método potencia. Mira, se lo añade a transporte. Si te fijas aquí, barco tiene dos, tiene el de tamaño y el de la potencia, y el de carro nada más le agrega uno. O sea que esto así me permite todavía extender. Imagínate que tú estás haciendo una familia. Eh, te extiende de familia y la implementación, tú implementas los hijos, padre, abuelos, hermanos, y le pones aquellas acciones que van a tener los hermanos, que van a tener los hijos, las pones y las separas, y así sucesivamente. Trata de hacer algo similar, utilizando, no te voy a decir que copie exactamente lo que hice, pero guiándote de esta referencia, crea unos barcos y eso, y trata de implementarlo, utiliza Super, como trata de hacer con lo de Super, implementa las interfaces, añádele algo, una clase, un método abstracto dentro, y asóciala a una clase, y haz la prueba hasta este punto para que puedas tener una idea de cómo funciona y así sucesivamente ver la funcionalidad. Pero principalmente debes de recordar que la interfaz es una clase prácticamente abstracta que me permite a mí realizar herencia múltiple y puedo utilizar para hacer la herencia múltiple como ves aquí. Cosa que no se puede utilizar con Extend. Con Extend no puedo hacer esa herencia múltiple. Si quiero utilizar más herencia, organizar y prácticamente separar mejor o más mi código, debo utilizar interfaces para eso. Espero que hayas entendido esta explicación. Trata de hacer lo que te dije, de hacer varias interfaces y la clase abstracta, implementarla para que veas el funcionamiento. Eh, Simplemente, mira lo que hice aquí. Te lo voy a mostrar de forma rápida aquí. Mira, en el inicio, lo que hice. Te voy a mostrar la de barco, lo que hice, que llamé aquí, ¿verdad? Y estos dos, simplemente las dos interfaces, que son estas dos, y la clase transporte, o la clase transporte que es abstracta, que es esta. O sea, trata de hacerlo así y a ver si te resulta y te sale para que practiques y puedas ir cogiendo el hilo a esto. Esto es cuestión de lógica y práctica. Espero que hayas entendido y no olvides suscribirte, así que me apoyas y gracias.